El siguiente programa es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela. Hola, mi nombre es Da Maharaj. Les doy la bienvenida al podcast Hablemos de India, donde conversaremos de tópicos relacionados con el gigante asiático India. Hablaremos de música, poesía, danza, cine, yoga, gastronomía, economía, de sus grandes hombres, sus gloriosas épicas, sus libros sagrados y muchos temas más. Acompáñennos, hablemos de India. En el capítulo de hoy conversaremos sobre el zoroastrismo, segunda y última parte. El número de zoroastristas se ha reducido significativamente en los últimos siglos, pero la religión continúa viva y dinámica. La mayor parte de seguidores de esta religión se encuentran en la India e Irán. También hay unos 10.000 parsís en Pakistán y unos 2.500 en la isla de Sri Lanka. Son una comunidad muy próspera, dedicada al comercio, a la administración y a las profesiones liberales, pero su número es cada vez menor. Existe un buen número de asociaciones en varias partes del mundo. Recientemente, el zoroastrismo se ha popularizado entre los kurdos, con múltiples conversiones, especialmente de jóvenes kurdos, normalmente desde el Islam. Las razones del fenómeno responden a distintos factores, como el enfrentamiento entre kurdos con grupos islamistas radicales como ISIS, o un sentimiento de identificación étnica con el zoroastrismo, que algunos kurdos consideran era la religión originaria de su pueblo. El zoroastrismo posee una importancia única en la historia de las religiones a causa de sus enlaces con las tradiciones occidentales, abrahámica y oriental dármica. Estas se advierten en la angelología, la creencia en un estado futuro de premios y castigos, la inmortalidad del alma y el juicio final. Todo ello forma parte fundamental del esquema zoroastriano. Adicionalmente, la figura de Satanás, originalmente sirviente de Dios, asignado a él como su fiscal, vino a asemejarse cada vez más a la de Ahriman, el enemigo de Ahura Mazda, Dios. También la figura del Mesías, que inicialmente era un rey futuro de Israel que salvaría a su pueblo de la opresión, evolucionó en Isaías, por ejemplo, en un Salvador universal muy similar al Saosyan persa. Otros puntos de comparación entre Persia e Israel incluye la doctrina de los milenios, el último juicio, el libro celestial en el que se inscriben las acciones humanas, la resurrección, la transformación final de la tierra,
el paraíso en la tierra o en el cielo, el infierno, etc. Algunos estudiosos como Boyce, 1987, Black and Rowley, 1987, y Dushnet Guillemot, 1988, creen que en un buen número de elementos de la escatología, soteriología, angelología y demonología del judaísmo, una influencia clave en el cristianismo tiene su origen en el zoroastrismo y fue transferida al judaísmo durante la cautividad babilónica y la era persa. Con todo, existen diferencias en los sistemas de creencias. Según Mary Boyce, el zoroastrismo es la más antigua de todas las religiones de credo reveladas y ha tenido probablemente más influencia, directa o indirectamente, que cualquier otro culto individual. El zoroastrismo ha sido propuesto como la fuente de los aspectos post-Torá más importante del pensamiento religioso judío, que emergió durante la cautividad babilónica. Para muchos investigadores, en el zoroastrismo se apuntan por primera vez algunos importantes conceptos para otras religiones posteriores, como el del cielo versus infierno, el día del juicio final o la diferencia entre ángeles y demonios. Es decir, son los introductores del dualismo en el ámbito de las religiones. En los actos religiosos y colección de textos sagrados del zoroastrismo se usa el dialecto gata o idioma avéstico. El zoroastrismo se formó alrededor de 1600 a 1200 a.C., dependiendo de las fuentes usadas. En la región noreste de Irán, Persia, por el profeta Zaratustra, Zorastro, cuyas enseñanzas fueron transcritas en lo que se conoce como el Avesta. Se dice que el zoroastrismo es una de las primeras religiones monoteístas del mundo, aunque se puede considerar al zoroastrismo como un enoteísmo, la creencia en la existencia de un Dios principal, pero que no es el único que existe. Es un término acuñado por el orientalista Max Müller, 1823 a 1900, del griego genos, que significa uno, y theos, Dios. La divinidad especialmente venerada asume las cualidades de divinidad suprema. Representa un intento de unificación bajo la adoración de un Dios supremo de las religiones politeístas comunes en aquellos tiempos y por tanto conserva rasgos de ambas corrientes, mono y politeístas. El zoroastrismo ejerció una clara influencia en otras religiones, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ahura Mazda es su dios principal. Los zoroastristas veneran el fuego eterno, símbolo divino.
Zaratustra predicaba un dualismo basado en la batalla entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. El principio de Zaratustra es que existe un espíritu Spenta Manyu, identificado posteriormente como Ahura Mazda u Hormuz, y un espíritu malvado, Angra Mainyu, asimilado a Ahriman, opuestos representando el día y la noche, la vida y la muerte. Estos espíritus coexisten en cada uno de los seres vivientes. El Avesta es la colección de textos sagrados del zoroastrismo, aunque algunos de los textos son muy antiguos. El compendio conocido actualmente es esencialmente el resultado de una redacción que se cree se realizó durante el reinado de Sapor II, 309 al 307-9. Sin embargo, desde entonces se han perdido partes importantes, especialmente después de la caída del Imperio Persa, cuando el zoroastrismo es sustituido por el Islam. La copia más antigua de los textos data de 1288. La parte más antigua de la Avesta, el texto sagrado de los zoroástricos, está constituida por himnos, los Gata. Se considera que han sido transmitidos oralmente durante siglos antes de tomar la forma escrita y que han podido ser compuestos por el propio Zaratustra. Aparece claramente como un sacerdote. Ahura Mazda le habría dado la misión de renovar la antigua religión, confirmándose como el único Dios del bien, la encarnación de la luz, de la vida y de la verdad. Zaratustra condenó el culto del Ahoma y, entre otros, el sacrificio del toro, que es el animal más sagrado reconocido por Zaratustra. Ahura Mazda era inmortal por sí mismo, sin la práctica de los sacrificios sangrientos. Elimina la condición divina del fuego para hacerlo un símbolo concreto de la luz. En lo sucesivo, el fuego no se venera como un dios, sino como un aspecto principal de Ahura Mazda. Los Gata hablan de las relaciones entre Ahura Mazda y 6 categorías divinas, llamadas las Amecha Spanta, inmortales